con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Tenemos un pleito espiritual. Y usted tiene que saber que eso es cierto, que es verdad. Constantemente somos bombardeados, constantemente somos con el temor, con la duda. Y allí en 2 de Corintios 13:5, vamos a leer solo ese versículo. ¿Lo tienen todos? Amén. ¿Qué dice la palabra? Todos juntos. 1, 2, 3. Puede tomar asiento. Las primeras palabras que Pablo dice en estos versículos es que dice: examínense, examinaos a vosotros mismos. Pablo se está diciendo y está dando una palabra, está dando una alerta, está dando una precaución, te está diciendo: examínate, examina tu vida, examínate cómo estás, cómo está tu vida. Si tú profesas ser cristiano, si tú profesas ser creyente, si tú profesas a servir al Señor, que Dios es el centro de tu vida, tú no puedes caminar por vista. Es un requisito bíblico. El lenguaje de Dios, el lenguaje de la palabra del Señor está centrado en la fe. Tú y yo necesitamos fe. Fe para vivir, fe para levantarnos, fe para crecer a nuestros hijos, fe para estar acá, fe para hacer lo que nuestros planes, nuestra visión, fe para construir, fe para comprar. Nosotros necesitamos fe, tú necesitas fe. Pero ¿por qué Pablo dice, incluso él mismo se pone también como ejemplo y dice: examinémonos, examínense, examina tu fe? ¿Qué significa examina tu fe? ¿Qué significa eso? Significa: mira cómo está tu fe. Y el hecho que tú estás sentado en esta mañana en este lugar no quiere decir que tú estás lleno de fe. No quiere decir que tú hablas fe. Quiere decir la palabra, y la palabra nos confronta y somos confrontados y somos llamados a vivir por fe. Podemos concluir que nosotros dependemos de Dios. Podemos concluir que somos espirituales, somos seres espirituales. Podemos concluir que profesamos al Señor, pero debemos de vivir por fe. Es necesario, pero eso suena como un poquito como un cliché, como eso suena como que siempre yo escucho: yo necesito vivir por fe, yo necesito fe, yo necesito fe. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor no cambia. Los tiempos cambian, los presidentes cambian, las épocas cambian, las modas cambian. Antes andábamos los pantalones así bien socaditos. ¿Y ahora cómo andan los pantalones? Guangos, como buena mexicana, guangos, flojos, rotos. ¿Qué? Dice, se paga más por los rotos que por los que no están rotos. ¿Cierto o no? Porque el roto es moda. Las modas cambian. Ya después no van a ser rotos, tienen que ser normal. Después van a ser cortos, después van a ser largos. Pero todo eso cambia. Pero la palabra no puede cambiar en nosotros. Y la palabra tiene que trascender cultura, tiene que trascender lugar, tiene que trascender donde quiera que usted esté. Por eso el lenguaje suyo no tiene que ser el español, no tiene que ser el inglés. El lenguaje de nosotros tiene que ser fe. Diga fe, porque la fe es diferente. La fe ve lo que Dios ve. La fe habla lo que la palabra dice. Entonces, 2 de Corintios 13:5 dice Pablo: examínense para ver si están en la fe o en dónde están. ¿En dónde estás? ¿En dónde está tu fe? Quiere decir que tú puedes tener una fe que no está en la palabra del Señor.
Y es interesante, estaba leyendo la historia de un hombre, George Mueller. Yo no sé si ustedes han escuchado de él, pero él fue un hombre que en el año 1858, él tenía 17 años cuando Dios lo llama, y Dios lo llama y le da una pasión por las misiones. Él era un predicador, pero también era un misionero. Y la palabra que Dios le dio fue que él iba a tener muchos orfanatos, muchos orphanage, muchos. Esa fue la palabra que el Señor le dio. Eso fue lo único que Dios le dijo. Así como le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, que yo te mostraré el lugar donde vas a ir. Y él agarró la palabra y dice la leyenda, la historia de él, que de alguna manera Dios empezó a proveer. Él creyó que iba a ser un misionero. Él creyó que iba a tener muchos orfanatos. Y él aprendió a vivir por fe. Y cuando se lee la historia de este hombre, te llena de fe. Porque en ese año había mucha necesidad. Y él tenía un orfanato. Dios le dio un orfanato, le dio muchos. Como la palabra se cumplió. ¿Cuántos saben que la palabra se cumple? Aunque tarde se cumple, aunque se tarde llegará, como dice su palabra. Por eso usted no se aflija, no se preocupe. Señor, pero yo no veo. Señor, pero yo no siento. Pero Señor, yo no toco. Pero es que no es de tocar, no es de ver y no es de sentir, es fe. Tú necesitas que tener fe que tarde o temprano lo que Dios ha prometido se va a cumplir en ti si tú lo crees. Amén, denle un aplauso al Señor. Tienes que creer. Y Mueller, en una ocasión, una de las muchas historias acerca de él, de lo que él vivió, de cómo fue su vida, y él literalmente vivía una vida de fe. En una ocasión en el orfanato, los que ayudaban, los ayudantes, se preocuparon tanto, se empezaron a estresar, se empezaron a decir, Mueller, pero mira, tú nos dijiste que Dios iba a proveer. Tú nos dijiste que Dios iba a dar lo que necesitamos. Y para mañana en la mañana, ya era de noche, ya los niños se habían dormido. Tenía 1000 niños orphanage, y ya los niños se habían dormido, pero ellos estaban preocupados por la mañana, porque él les daba desayuno. Y le dice, en la mañana no tenemos que comer. No hay comida, Mueller, no hay comida para 1000 niños. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando Mueller les dijo, tranquilos, váyanse a dormir. ¿Y sabe qué él hizo? Él fue al lugar donde él iba a dormir y hizo una oración. Y le dijo, Señor, tú me llamaste. Señor, tú me dijiste que me ibas a dar a estos niños. Ellos necesitan comida. Y me voy a ir a dormir. Y se fue a dormir. Y en la mañana tocaron la puerta. Duro tocaron la puerta y salieron. Y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces estaba un joven, un hombre, y le dijo, nosotros somos de la panadería tal y llevamos este pan a la realeza. Pero la realeza no lo quiso porque se pasó de tiempo. Está muy horneado el pan. Y en vez de tirarlo, se los queremos dar a ustedes. Eso fue en la mañanita. Y eso es ver la mano de Dios. Tú no sabes de dónde va a venir, pero Dios sí sabe. Porque Dios conoce nuestra necesidad y Dios conoce nuestra situación. Tú tienes que aprender a vivir en fe. No importa que estamos en otro año, en otro tiempo, en otra década, Dios siempre sigue siendo igual. Dios siempre sigue. ¿Y sabe por qué este mensaje me conmueve mucho? Y es algo que he estado leyendo, es acerca sobre la fe, porque yo necesito llenarme de fe. ¿Usted cree que no necesito llenarme de fe? Cuando miramos todos aquellos árboles en ese lugar, yo sé que para mi esposo es un poco más fácil. Yo soy un poquito más yo soy discípula del Señor Jesús. Pero yo soy un poquito del lado de los que hasta no ver creer. ¿Cuántos hay de esos acá? ¿Verdad? Sí, o sea, y eso no está mal. Pero a veces nosotros tenemos
Yo no digo falta de fe o que somos raros, no. Solo que tenemos que ver un poquito más, ¿sí? Entonces, cuando estamos en esto de comprar mi oración, el Señor abre puertas, Señor. Yo me unía a la oración, yo me unía. Pero después ver el lugar y ver solo árboles. Y yo, Marisol, no veas árboles, ve un edificio. Y ha sido mi caminar, mi fe. Yo tengo que activar mi fe. Y entonces, y ver ese lugar. Y les cuento un testimonio que tal vez ustedes no saben, yo lo he andado contando, algunos ya se los conté, pero José fue la semana pasada o antepasada, han estado yendo los hombres. ¿Dónde están los hombres que fueron ayer a los valientes de Centro de Fe? Bueno, todos son valientes, pero algunos valientes fueron ayer. Y qué tremendo el trabajo. Graduamos a Jonathan Cantor trabaja en las escuelas, él es un coach y todo eso, él hace una labor extraordinaria allí, pero supo lo que era sudar afuera, supo lo que es cortar y hacer cosas de afuera. Y cuando yo lo encontré, porque yo les llevé mangonadas, ¿les gustaron las mangonadas? Sí. Ok, entonces ellos las recibieron y estaban contentos, pero estaban todos sudados y gracias a Dios porque ellos se han montado como en esa fe que Dios nos ha dado. O sea, porque Dios cuando hace algo, Dios pone personas a tu lado. Yo creo que Centro de Fe él también tiene que ir en el mismo. Y por eso es importante este mensaje, porque tú te tienes que llenar de fe. Tú no nos puedes dejar a nosotros. No, pero esa es tu visión, pastor. Es como que yo le diga a Benjamín, esas son cosas tuyas. Eso no tiene que ver nada conmigo. Eso no es así. Porque si Dios nos dio la visión y si Dios nos dio la fe, Dios también a ti te da la fe para ir con nosotros y para soñar juntos y hacer juntos y construir juntos y ver la casa para Dios juntos. Pero tú tienes que ayudar y ser parte. Y 2 de Corintios, cuando Pablo dice, examínense, ¿cómo están? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Y hay una historia, tengo tiempo todavía, hay una historia que les quiero relatar. San Marcos capítulo 5:35. Y les voy a contar rapidito de lo que José fue hace como unas 2 semanas, y salió el neighbor. Y el neighbor al lado, él quería asegurarse que nosotros no estuviéramos tirando las ramas ni nada de eso, lo que estábamos, que no lo tiráramos al lado de ellos, o sea, que estuviéramos usando nuestra línea, no, si la línea está clara. Y entonces José le dice, no, lo estamos poniendo acá, ok. Y dijo, ¿sabes qué le dijo el vecino? Le dijo, hace 15 años. Esta cosa está así como ha estado. Hace 15 años esos árboles están así, nadie los ha cortado. Hace 15 años ¿cómo se dice? Todo ese terreno nadie lo ha venido a limpiar. Hace 15 años. ¿Y usted sabe hace cuánto tiempo nosotros comenzamos Centro de Fe? Hace 15 años. ¿Sabe cuánto tiempo ese lugar ha estado esperando? 15 años. Y José no cayó en cuenta. Creo que no cayó en cuenta. Él estaba más preocupado por decirle a la persona, no, mira, aquí nosotros vamos a hacer. Entonces, pero yo le digo, hace 15 años. Porque el tiempo lo determina Dios. Tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que seguir. Y en este caminar, yo lo que he aprendido es que hay cosas que suceden que tú dices no tienen sentido en este momento. Dios, ¿qué estás haciendo? Pero ¿por qué restaste? Si es que yo estoy en plan de sumar. Porque tú piensas así.
pero Dios conoce el futuro y Dios hace las cosas y siempre trabaja a tu favor. Marcos 5:35. La historia, después de Jesús va, la mujer del flujo de sangre lo sigue, ya sabemos la historia, ella es sana de su padecer, de su sangrado. Jesús hace el milagro con ella, pero también había un hombre que necesitaba un milagro. Incluso este hombre buscó a Jesús antes que la mujer del flujo de sangre. Él vino primero y es Jairo. El 5:35 que dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo y del jefe de la sinagoga para decirle a tu hija que ya murió. ¿Por qué sigues molestando al maestro? ¿O por qué sigues molestando a Jesús por ese milagro? Si ella ya murió, ya no tiene esperanza, ya la niña, porque Jairo llega a Jesús. Cuando Jairo llega a Jesús, a hablar con Jesús y decirle, mi hija está muy enferma, su hija literalmente estaba muy enferma y necesitaba un milagro, necesitaba ser sana. Pero después Jesús se entretuvo entre el versículo 32, 33, 34, 35, 36, cuando vemos la 35, cuando vemos que otra vez ya vinieron los hombres corriendo a decirle, Jairo, ya, tranquilo, deja que Jesús siga haciendo lo que él está haciendo, porque ya tu hija murió, no molestes más al maestro. Y es interesante porque Jesús, me imagino que no descartó la necesidad de Jairo, pero también tenía una demanda, y la demanda era que después de allí la mujer del flujo de sangre también tenía una necesidad, pero Jesús nunca se olvidó de Jairo. Diga, Jesús nunca se olvida de mí, nunca se olvida de ti, nunca se olvida de ti, nunca se olvida de lo que Él, pero tanta gente, Señor, tanta gente, tanta necesidad, tal vez tú te has olvidado de mí, tal vez mi oración no llegó, pero Dios no trabaja así, Dios no es así, Dios no se olvida de nosotros, Dios no se olvida de sus hijos. Y dice que la Biblia en Marcos 5:35 ya le dijeron a Jairo, tu hija murió, ¿para qué sigues molestándolo? ¿Para qué sigues molestando al maestro? Y el 36 dice, sin hacer caso a esa noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, ¿qué le dijo Jesús? Cree nada más, no tengas miedo, cree nada más. Qué hermoso es cuando Dios te dice, no tengas temor en frente a los árboles, no tengas temor en frente al desafío, no tengas temor en frente al vil, no tengas temor en frente a lo que los resta, no tengas temor, cree solamente, porque a nosotros nos cuesta la parte de creer, nos cuesta la parte de creer. ¿Por qué? Porque eso implica la fe. La fe no es fácil. ¿Quién le dijo a usted que era fácil? La fe no es fácil. Dijo Pablo cuando habló acerca de la fe, dijo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera de la fe. ¿Sabe lo difícil que es una carrera? Yo no soy deportista ni nada de eso, pero yo he estado viendo un poco de las Olimpiadas. Y la determinación, la entrega, la comida, empezando por ahí. Esas no comen papas, no comen churros, no comen nada de eso. La disciplina de uno que corre un maratón, de uno que corre en las Olimpiadas. No viven como tú y yo, viven diferente, hacen decisiones diferentes. Cada mañana que se levantan, no se levantan como algunos de nosotros. Se levantan a entrenar para un momento, para unos segundos, para unos minutos, para un tiempo, para las Olimpiadas. Y una de las que más me ha gustado, porque, bueno, obviamente sigo a los de Estados Unidos, pero es Sydney McLaughlin. Yo les hablaba de ella, de una mujer que ella se ganó su récord que ella misma puso en Tokio. Ella se las ganó ahora en París. Superó su
propia marca, imagínese usted. Y una de las cosas que me encanta de ella es que ella dice, esta plataforma es para glorificar al Señor. Y ella ha usado la plataforma de la influencia. Ella ha usado el social media, ella ha usado todo para predicar al Señor y para decir, el Señor es el que me ha permitido llegar aquí y a Él es que yo glorifico. Y yo creo que por eso, mire cómo es eso, que usted tiene que usar las plataformas que Dios te ha dado. Tal vez no corres una maratón, pero sí Dios te ha dado plataforma. Sí Dios te ha dado un trabajo, Dios te ha dado un negocio, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado lugares que tal vez yo no voy a ir, pero tú sí vas a ir. Y allí tú vas a hablar de Jesús. Pero Pablo dijo, no es fácil la fe, es una carrera, es algo que tengo que tener constancia, tengo que tener persistencia, no me puedo. ¿Por qué es que los cristianos, que se llaman cristianos, el primer golpe los tumba? El primer golpe los saca. El primer golpe abandonan. El primer golpe dejan de servir. El primer golpe dejan de estudiar. El primer golpe dejan al Señor. Yo no entiendo. Dígame usted. Eso no es fe, eso no es pelear, eso no es una carrera. Y dice Pablo, esto es una carrera de la fe. ¿Cuántos están en la carrera de la fe? Y vamos hacia adelante. Dígale a la persona que está a su lado, vamos adelante. ¿Qué es lo primero que tuvo que enfrentar Jairo? Jairo tuvo que enfrentar la muerte de su hija. Y yo no sé, pero que te digan, ya murió uno, psicológicamente ya no hay esperanza. ¿O sí? No, ya va para el cielo y el Señor la tiene en su gloria. Pero Jairo tuvo que enfrentar esas palabras. Ya no molestes al maestro, porque tu hija ya no está viva. Y se enfrentó con la tradición. Yo creo que al estudiar acerca de la fe y al vivir por fe, tú te vas a enfrentar con la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es lo que tú conoces. La tradición es lo que te enseñaron cuando estabas pequeño. La tradición es costumbres. La tradición es aquello que está arraigado en nuestra mente. Aquellas cosas que tú dices, es que así es. No es así. No es así. Se murió. ¿Sabe quiénes vinieron a decirle a Jairo estas palabras? Gentes que conocían de la palabra de Dios. Le vinieron a decir, ya no estés fastidiando, Jairo, ya ella murió, ya no hay esperanza. Pero ellos no sabían que Jesús era la resurrección y la vida. Ellos no tenían una creencia o una fe o una tradición, porque eso es lo que estoy hablando. Tenían una tradición muy shallow. ¿Cómo se dice shallow? Muy superficial. Tu fe no puede ser superficial. Tiene que ser profunda. ¿Sí? Una fe superficial. Ellos tenían una fe muy tradicional. Que después que muriera, ya nada podía hacer nadie. Pero Jesús sí la podía resucitar. ¿Qué es lo que impide a que tu fe avance? Y es las tradiciones que tú crees. Porque le voy a dar un ejemplo. Usted se puede cambiar de país. Para los centroamericanos, ¿cuándo es Navidad? Vamos a hacer ese ejercicio. Hasta con orgullo. Hasta con orgullo. Yo me como los sándwiches el 24 porque allí es Navidad. Y usted se viene a Estados Unidos y todo el mundo anda celebrando el 25, pero usted celebra el 24. Porque ¿cuándo es Navidad? El 24. Pero esas son tradiciones.
está tan profundo en nosotros que yo me como el tamal el 24. Tan profundo que hacemos la reunión el 24. Tan profundo. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué a Orlando por primera vez y yo llegué a una casa prácticamente americana porque mi papá estaba casado con una americana. Yo llegué a un Thanksgiving. La primer choque de cultura, yo no sabía que era Thanksgiving. Y el día de Thanksgiving había una mesa grande con un turkey. Nunca en mi vida había visto un turkey en la mesa. Había visto guajolotes allá, ¿verdad? Pero nunca lo había visto en una mesa y era algo masivo, grande. Yo tengo esas memorias. Y la Navidad no era el 24, era el 25. Y los dormimos tempranito el 24. Dígale a un centroamericano que se duerma temprano el 24. Padre Santo, ilegal, es ilegal eso no se puede. Eso es tradición. ¿Qué te impide que tú veas la mano de Dios a veces? Es las tradiciones. Y eso es algo así como un ejemplo, pero hay tradiciones que están más profundas en nosotros. Creencias, cosas que causa la tradición, hay consecuencias. La pobreza es una consecuencia de la tradición, el de no dar, el de no servir, el de no el adueñarme de las cosas. Eso es una tradición. Lo mío es mío. Yo trabajo y es mío. El no compartir son tradiciones. Son cosas que nosotros estamos marcados por eso. Y en nuestro país nos dicen, no des. Tú trabajas por lo tuyo, porque es tuyo. Y cuando Dios te dice lo opuesto, y Dios te dice para que recibas, tienes que dar, tradición viene y dice, hey, no, eso como que no me cuadra. Eso no está bien. ¿Qué hace la tradición en tu vida? Bloquea el poder de Dios, estanca tu vida, llega a un tope. La hija de Jairo, basada en la tradición, llegó al tope. Se terminó. Cuando es por tradición, la gente bloquea el poder de Dios. Pero hay dos clases de fe. Hay la fe verdadera y la fe que no es verdadera. Cuando algo no es legítimo, cuando algo no es de verdad, ¿cómo se dice cuando no lo es? Fake. So hay fe que es verdad y hay fe que es fake, falsa, chafa. No es legítimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted va a decir, no, la pastora vino con oro por todos lados hoy. Oro aquí, oro aquí. Esta sí es de oro. Esta sí es de oro. Esta. ¿Verdad, ma? Ellos me la regalaron. Pero sí sé que es de oro, porque cuando no es de oro, me hace una cosa aquí verde, ¿va? ¿Cuántos han andado a veces una cosa verde acá? O cuando se quita el arete, si lo anda por mucho tiempo, verde, ¿va? Ahí el pedazo verde, y uno sabe, eso no es de verdad. Pero se miran iguales, ¿no? Right. Aparentemente usted puede decir, la pastora anda esclava de oro, y le va muy bien, cadena de oro, aretes de oro, no, pero no, estos no son de oro, este no es de oro y este sí es de oro. Pero aparentemente para usted, y así es la fe, aparentemente todos tenemos fe, pero hay una fe que es legítima y hay otra
que es falsa. ¿Cómo yo sé si yo tengo una fe legítima? ¿Cómo yo sé cuando tengo una fe falsa? Voy a comenzar ahí. Y es que cuando hay más duda que cualquier otra cosa. Yo escucho la promesa, pero dudo. Yo escucho lo que Dios quiere hacer, pero dudo. Yo escucho que Dios va a sanar, pero dudo. Si hay más duda, es falsa. Ahora examínese. ¿Qué dice la palabra? Examínese. Si hay duda, es falsa. Cuando tienes más temor, cuando entra el temor, es falsa. ¿Cómo contrarresta el temor? Tiene que leer la palabra. ¿Sabe que eso me ayuda a mí? Cuando yo estoy sintiendo temor, cuando yo estoy sintiendo duda porque viene, te visita, yo tengo que leer la palabra para que se me quite. Porque si no, no se me va, no se me quita. Y yo, Señor, yo quiero creer lo que tú has dicho, que tú lo vas a cumplir. Cuando hay más miedo, cuando no, mire lo que le dijo Jesús a Jairo. ¿Qué le dijo? ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Ok, Jesús lo dijo. Ok, aquí no es que lo dijo un profeta, no lo dijo un hermano de la iglesia, no lo dijo un pastor. Jesús lo dijo. Diga, Jesús lo dijo. ¿Qué dijo el 35? 5:35. ¿Qué dijo? ¿36? Diga, Jesús le dijo. Otra vez, Jesús le dijo. Es que yo quiero escucharlo. Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Quién dijo que no tengas miedo? ¿Quién te dice que no tengas miedo? Yo lo estoy repitiendo. Jesús lo dijo. Yo lo estoy repitiendo. Jesús lo dijo. Y cuando tú crees a su palabra se va a cumplir, porque su palabra no miente. Nosotros y a veces nosotros predicamos mal, predicamos de experiencias, predicamos de lo que vivimos, predicamos de lo que sentimos, predicamos de cómo nosotros nos conducimos, pero la verdad, que esto es la verdad. Porque nosotros podemos tener momentos de duda y de temor, pero su palabra no está llena de duda y temor. Por eso usted tiene que leer la palabra y ser experto en la palabra y creer lo que la palabra dice. Y si Jesús dijo que no temas, cree solamente. Yo voy a no temer y voy a creer. No voy a temer, voy a creer. No voy a temer, voy a confiar. Voy a poner la mirada en Jesús. Cuando tienes más razonamiento, cuando usas la lógica, Jesús no permite que los de razonamiento estén con él. Mire lo que dice el 36, la segunda parte. Sigue el versículo 5:36, dice, no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan. Cuando no crees, Jesús no te quiere. Es bíblico. ¿Qué dice? 36b. Dice, sin hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe no tengas miedo, cree solamente, y no dejó que nadie lo acompañara, solo aquellos que creían. Eso quiere decir que si no crees, no puedes estar con Jesús, ¿verdad? Solo si crees. Cree y puedes estar y disfrutar del milagro que Dios va a hacer. Y Dios lo hizo. El versículo 39 al 40. Leamos. Dice, entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino que dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. That's funny. Cuando la gente se burla de ti por lo que tú dices,
por lo que tú crees, porque el doctor dio el diagnóstico, pero tú dices no es así, porque el Señor tiene la última palabra. Jonathan así daba ese testimonio, Dios tiene la última palabra. Sí, el diagnóstico dice que es cáncer, pero Dios tiene la última palabra. Es que hay un pero en tu diagnóstico. Es que hay un pero en lo que tú estás orando por ese milagro que tú necesitas. Y esto pasó en la vida de Jairo. Y Jesús le dice, ¿por qué se alborotan? ¿Por qué el llanto? Yo los quiero llevar a ver a una niña dormida, no a una niña muerta. Porque Él siempre te va a llevar a ver aquellas cosas que no son como que si fuesen. Él siempre te va a llevar a ver, te va a elevar a algo mayor. Y Jesús quería llevarlos a ellos, a la madre, al padre y a los que estaban allí, a verla durmiendo, no muerta, durmiendo. ¿Y qué pasó? Y dice que ellos se empezaron a burlar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los sacó. Cuando no crees, no puedes estar. Y eso me lleva a pensar que hay personas que Dios ha removido al lado tuyo. Es porque no creen. Por eso no están. No creen. No creen en la promesa. No creen en lo que... Por eso Lot fue removido de la vida de Abraham. Abraham creyó. Mire, usted lea Génesis 12:1. Dios le da la palabra. Abraham hizo lo que Dios le dijo. Por eso Abraham es el padre de la fe. Porque es la primera vez que vemos un hombre que no le dice, Señor, wait a minute. Pero como que tal vez puede ser, voy a ver, no, pero dime dónde voy a ir primero. No, Abraham no hizo eso. Abraham dijo que él hizo como Dios le dijo y se fue. Pero Lot tuvo que ser apartado de él. La fe verdadera, y voy a concluir con eso. Hay una fe verdadera. Y tú vas a examinar hoy si tu fe no es verdadera o si es verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Es aquella fe de Hebreos 11:1. Es la fe de hoy. Diga hoy. Es una fe activa. No es una fe de pasado. No es una fe que tuvo Jairo. Jairo tuvo fe. Jairo vio su milagro. Jesús sanó a la niña. Pero tiene que ser una fe de hoy. Diga hoy. Hoy. Que eso se haga rema en usted. Hoy. Que la fe que tenga que ser activa en usted hoy. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que estás orando? ¿Qué es lo que necesitas? Hoy. Tienes que activar la fe hoy. La fe tiene que ser de este momento. Cuando la sustancia, cuando tu fe está puesta en Jesús, cuando tus ojos no están en las situaciones, en las cosas, sino en Jesús, esa es una fe verdadera. Cuando tú pones tu mirada al Señor, al autor y al consumador, al principio y el fin, alfa y omega, el todopoderoso, el que reina, el que es fiel, el que sana, el que liberta, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre por mi enfermedad. Cuando yo pongo la mirada en Jesús, las cosas son diferentes. Y esa es una fe de verdad. Esa es una fe verdadera. Porque la fe no puede estar en tu familia. La fe no puede estar en tus hijos porque tus hijos te van a defraudar. La fe no puede estar en tu vecino. La fe no puede estar en un sistema. La fe no puede estar en Trump, pero tampoco puede estar en Biden. No puede estar en Kamala. No puede estar en ningún político de esta historia. La fe no puede estar allí. Tu fe tiene que estar puesta en el Señor. Tu fe tiene que estar puesta en Jesús. Tu fe tiene que estar puesta en el autor y el consumador, que es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué fallamos? Porque miramos hacia el lado.
¿Por qué nos detenemos? Porque miramos hacia el lado. Tienes que tener una fe verdadera. Hebreos 12:2. Y voy terminando. Hebreos 12:2. Gracias. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciado la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Nuestra fe siempre tiene que estar en nuestro Jesús. La fe se mantiene hasta el final y pelea. Pelea, pelea. La fe pelea. La fe no se queda. La fe no se queda estancada. La fe tiene que pelear y tienes que llegar hasta el final. Amén. Puede ponerse de pie. Y yo quiero Yo lo único que quiero, Señor, es tu presencia. Pero el Señor te viene a decir, no es tu autoridad, es mía dentro tuyo. Y seguir adelante, sabiendo que nuestra confianza está en nuestro Señor. Y para hablar como Dios habla,